De vuelta de mi viaje, encontré mis maletas en la banqueta junto con una nota. Si quieres quedarte aquí, tenemos el garaje. Atentamente, tu querida nuera. Antes de que llegara el taxi, llamé al banco. Yo soy quien paga la hipoteca. Verifica. Me alegro de tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde la que estás leyendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Miré fijamente mis 4 maletas apiladas cuidadosamente en la banqueta, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Después de una semana visitando a mi hermana en San Miguel de Allende, todo lo que quería era hundirme en mi sillón favorito con una taza de café de olla. En cambio, me encontré encerrada fuera de mi propia casa. Nubes de lluvia se reunían sobre mi cabeza mientras recogía la nota escondida debajo del asa de mi maleta más grande. La letra era inconfundible. Las letras inclinadas y afiladas siempre parecían apresuradas. Si quieres quedarte aquí, tenemos el garaje, tu querida nuera. Mis manos temblaron mientras releía las palabras. He vivido en esta casa durante 35 años. Ricardo y yo la construimos juntos cuando Gabriel era un niño pequeño. Plantamos cada árbol en el jardín. Elegimos cada mueble. Pintamos cada pared. Luego, Ricardo falleció hace 2 años. Había accedido a transferir la casa a Gabriel y Sofía, al menos legalmente, pero sigo siendo yo quien secretamente paga la hipoteca. Busqué a tientas mi teléfono y llamé al banco antes de que el taxi se alejara, necesitando una confirmación de lo que ya sabía. Sí, señora Pérez, mostramos que su pago automático de 18,660 pesos se realizó según lo programado el viernes pasado. El representante de servicio al cliente confirmó. Gracias, susurré, terminando la llamada. Una pesada gota de lluvia me golpeó la frente mientras estaba allí parada. Allí, a los 68 años, mirando mis posesiones en la banqueta, el cielo se abrió en ese momento como permitiéndome derrumbarme también. Debería haber visto venir esto. Las miradas furtivas entre Gabriel y Sofía cada vez que mencionaba redecorar la cocina. Los comentarios no tan sutiles sobre las comunidades de personas mayores, donde no tendría que preocuparme por el trabajo en el jardín. La forma en que reorganizaron la sala de estar cuando visité a mi hermana en Navidad el año pasado, moviendo mi silla de lectura al sótano. Pequeñas cosas que al final no eran tan pequeñas. La puerta del garaje no estaba cerrada con llave. Dentro, un colchón individual estaba apoyado contra una pared con una pequeña mesita de noche y una lámpara al lado. Mi ropa estaba colgada en un perchero móvil. Mis libros, fotos y recuerdos estaban apilados en cajas de cartón etiquetadas como «Cosas de mamá», con la letra de Sofía. Me desplomé en el colchón, el piso de concreto frío bajo mis pies. A través de la pequeña ventana podía ver la casa donde había criado a mi hijo, enterrado a mi esposo y, aparentemente, perdido mi lugar en el mundo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Gabriel. Mamá, necesitamos el espacio. Sofía necesita una oficina en casa. El apartamento del garaje tiene todo lo que necesitas por ahora. No hagas esto difícil. ¿No hagas esto difícil? Como si yo fuera el problema. Nunca he sido de las que lloran fácilmente, pero las lágrimas cayeron silenciosas y calientes sobre mis mejillas. Pensé en todas las noches que me quedé despierta con Gabriel cuando tenía ataques de asma de niño. El segundo trabajo que tomé para pagar su universidad cuando el negocio de Ricardo tuvo problemas. Los fines de semana que pasé cuidando a mis nietos para que Gabriel y Sofía tuvieran tiempo para ellos mismos. Y ahora era una carga inconveniente para ser escondida en el garaje. No respondí al mensaje de Gabriel. En cambio, llamé a Luisa, mi amiga de toda la vida. «Elena, ¿qué pasa?», preguntó, detectando inmediatamente la angustia en mi voz. «Necesito un lugar donde quedarme», intenté decir. Las palabras se atascaron en mi garganta como trozos de vidrio. Me pusieron en el garaje. Luisa no exigió explicaciones. «Estaré allí en 20 minutos», dijo. Mientras esperaba, sentada en el delgado colchón, rodeada de las cajas restantes de mi vida, tomé una decisión. Esta casa había sido mi corazón durante 30 años. Había puesto todo en ella, mi amor, mis ahorros, mis sueños, y ahora pensaban que podían dejarme de lado.
La puerta del garaje vibró cuando la lluvia afuera se hizo más fuerte. Miré mis manos temblorosas y lentamente las cerré en puños. No sabían con quién estaban tratando. ¿No era solo la madre de Gabriel o la viuda de Ricardo? Soy Elena Pérez y terminé de ser invisible. La habitación de invitados de Luisa no era mucho, pero al menos tenía una puerta con cerradura y una ventana que daba a la luz del sol real. Después de 3 días en el motel El Descanso, un nombre que parecía extrañamente apropiado para este capítulo de mi vida, estaba agradecida de estar en un lugar que no me estaba cobrando. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, cariño», Luisa suplicó, colocando una taza de café frente a mí. «Jiménez y yo andamos dando vueltas por esta casa como 2 frijoles en una vaina desde que los niños se fueron». Apreté la taza caliente en mis manos. «Lo aprecio, pero esto no puede ser permanente. Necesito averiguar qué hacer con la casa». «¿Quieres decir tu casa?», Luisa corrigió, entrecerrando los ojos. «La casa por la que todavía estás pagando». Luisa ha sido mi amiga por más de 30 años. Conocí a Ricardo, vio crecer a Gabriel, estuvo allí en los buenos y malos momentos y, a diferencia de mi hijo, recordaba quién era yo antes de volverme invisible. Sigo pensando en el momento en que las cosas comenzaron a cambiar, dije, mirando fijamente mi café. Después de que Ricardo falleció, pensé que dar la casa a Gabriel y Sofía les ayudaría. Acababan de tener a Andrea. El dinero era escaso y se aprovecharon, completó Luisa. Los recuerdos surgieron como moretones que había evitado presionar. 6 meses después del funeral, Sofía comenzó a reorganizar la casa, diciendo que necesitaba una actualización. Mis sugerencias fueron rechazadas, mis pertenencias fueron relegadas a los armarios, luego al sótano, luego a los contenedores de almacenamiento. ¿Sabes lo que dijo Sofía cuando me opuse a que tirara los aparejos de pesca de Ricardo? Necesitamos avanzar, no vivir en un museo. Como si los recuerdos de mi esposo fueran solo un desorden que necesitaba ser limpiado. Luisa extendió la mano por la mesa y apretó mi mano. ¿Y Gabriel? Seguramente él te defendió, ¿verdad? Me reí, un sonido hueco que incluso a mí me sorprendió. Gabriel dijo que estaba siendo difícil, que necesitaba adaptarme a la nueva normalidad. Su nueva normalidad aparentemente significaba olvidar a su padre y dejar de lado a su madre. El control fue tan gradual que apenas me di cuenta de qué estaba sucediendo. Primero se apoderaron de la cocina, criticando mi forma de cocinar. Luego vinieron las quejas de que mis programas de televisión eran demasiado ruidosos. Mis amigos visitaban con demasiada frecuencia. Mi jardinería ocupaba demasiado espacio en su jardín. Cada una de mis rendiciones solo los envalentonó más. Lo peor es que me doy cuenta de que permití que todo sucediera. Seguí pagando la hipoteca porque temía que tuvieran problemas financieros. Querías ayudarlos, ser útil, ser amada, dijo Luisa suavemente. La verdad en sus palabras fue dolorosa. Estaba comprando mi lugar en esa casa, en la vida de mi propio hijo. Un pago a la vez, una cuota de hipoteca a la vez. Mi teléfono vibró con un mensaje de Gabriel. «Mamá, ¿cuándo vas a venir a buscar tus cosas restantes? Necesitamos convertir el garaje en la sala de juegos de Andrea». Le pasé el mensaje a Luisa. Mi mano temblaba ligeramente. «Ese pequeño ingrato», siseó. «Elena, hay algo que deberías saber. No quería contarte porque sabía que te dolería, pero mereces saber la verdad». Mi estómago se tensó. «¿Qué es?» El mes pasado, en el club de lectura, Sofía estaba allí. Había tomado un par de copas de vino y comenzó a hablar sobre sus planes. «Están vendiendo la casa, Elena. ¿Quieren comprar esa nueva construcción en Bosques del Lago?» Las habitaciones parecían inclinarse hacia un lado. «Están vendiendo mi casa». «Piensan que es su casa», dijo Luisa suavemente. «Y técnicamente, legalmente lo es, pero moralmente es una historia diferente». Pensé en los 35 años de recuerdos grabados en esas paredes. Ricardo y yo llevando a casa al bebé Gabriel, fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad, el jardín que Ricardo construyó para nuestro 20 aniversario, los últimos suspiros de mi esposo en nuestro dormitorio, rodeado de la vida que habíamos construido juntos. Y lo venderían todo a extraños, sin pensarlo 2 veces. «¿Qué voy a hacer?», susurré. Los ojos de Luisa se endurecieron con determinación. «Primero vas a dejar de pagar su hipoteca. Veamos qué tan rápido cambian sus planes cuando el banco comience a llamar. ¿Pero qué pasa con mi crédito?». «Segundo», continuó, vas a hablar con mi sobrino, Miguel.
Es un abogado que se especializa en los derechos de las personas mayores. Tiene que haber algún recurso legal aquí. No soy una persona mayor, protesté de forma vacilante. Luisa levantó una ceja. Tienes la edad suficiente para que te traten con respeto y eso no es lo que está sucediendo aquí. Tenía razón. Durante 2 años me había encogido, volviéndome más pequeña y silenciosa para evitar ser una carga. ¿Y a dónde me había llevado eso? Echada de mi propia casa, mis posesiones empaquetadas en cajas, mi existencia reducida a una inconveniencia. Mientras la realidad de mi situación se cristalizaba, algo más surgió de debajo del dolor y la traición. Una furia latente ardiendo lentamente, casi extraña después de años de acomodación. Está bien, dije, enderezando los hombros. Hablemos con Miguel. Luisa apretó mi mano. Esa es mi chica, y Elena, recuerda quién eres. No eres solo la madre de Gabriel o la viuda de Ricardo. Eres Elena Pérez, y es hora de que todos lo recuerden. Por primera vez, desde que encontré mis maletas en la banqueta, sentí un atisbo de esperanza. O tal vez era determinación. De cualquier manera, no iba a rendirme sin pelear. Miguel, el sobrino de Luisa, no era lo que esperaba. Con sus jeans y camisa tipo polo parecía más un profesor universitario que un abogado, pero sus ojos eran agudos mientras revisaba los informes de la hipoteca que le había traído. «Así que has estado pagando por una casa que ya no está a tu nombre», dijo, frunciendo el ceño. «Y tu hijo y tu nuera han estado viviendo allí sin pagar alquiler mientras planean venderla». Para decirlo sin rodeos, eso suena atroz, incluso para mí. «¿Sí? ¿Y te echaron al garaje?» Asentí con las mejillas sonrojadas de vergüenza. ¿Cómo había dejado que las cosas llegaran a este punto? «Tienes opciones», dijo Miguel. «Los arreglos financieros podrían constituir un contrato verbal. Como mínimo, podrías demandar para recuperar los pagos de la hipoteca que has realizado desde que se transfirió la propiedad». Luisa, que había estado inusualmente callada, habló. «Ella necesita enfrentarlos primero, hacerles entender lo que han hecho». Miguel parecía escéptico, pero sabía que Luisa tenía razón. Antes de emprender acciones legales contra mi propio hijo, necesitaba darle una última oportunidad para hacer las cosas bien. Así fue como me encontré parada en el porche de mi casa al día siguiente. Mi corazón latía con fuerza mientras tocaba el timbre. Había vivido en esta casa antes de que Gabriel naciera y ahora era una invitada que necesitaba pedir permiso para entrar. Sofía respondió, su sorpresa rápidamente enmascarada por una sonrisa forzada. «Elena, no te esperábamos». «Necesito hablar contigo y con Gabriel», dije. Mi voz era más tranquila de lo que me sentía. Ella vaciló, luego se hizo a un lado. «Por supuesto, entra». La sala de estar había cambiado de nuevo desde que me fui. Mi lámpara de lectura había desaparecido, reemplazada por una lámpara de pie moderna que no reconocí. Las fotos familiares que había dispuesto en la repisa de la chimenea habían sido reorganizadas, con algunas de las fotos de Ricardo ahora desaparecidas. Gabriel salió de la cocina secándose las manos con un paño de cocina. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?» Vine a hablar sobre la casa», dije. «Luisa me dijo que planean venderla». Sus miradas intercambiadas confirmaron todo. «Íbamos a decírtelo», dijo Gabriel, sin mirarme a los ojos, «cuando todo estuviera finalizado». «¿Finalizado?», repetí. «Esta ha sido mi casa durante 35 años. Tu padre y yo construimos esta casa. Te criamos aquí». Sofía suspiró dramáticamente. «Elena, entendemos que tienes apegos emocionales, pero necesitamos hacer lo que es mejor para nuestra familia ahora». «¿Tu familia?», repetí. «¿Y qué soy yo?». Un silencio incómodo se extendió entre nosotros. «Mamá», Gabriel finalmente dijo con un tono condescendiente, «firmaste la casa para nosotros. Apreciamos todo lo que has hecho, pero ahora es nuestra propiedad. Nosotros decidiremos qué sucederá con ella». Respiré hondo. He estado pagando la hipoteca durante los últimos 2 años, $11,670 cada mes de mi cuenta, para mantener un techo sobre su cabeza. Otra mirada entre ellos. Sabían. «Esa fue tu elección», dijo Sofía con frialdad. «Nunca te pedimos que hicieras eso». Mis manos comenzaron a temblar. Lo hice para ayudarlos, porque eso es lo que hace la familia.
Y estamos agradecidos, dijo Gabriel, aunque su tono no sugería lo contrario. Pero eso no cambia la situación legal. La casa es nuestra. Así que en mis 35 años aquí, mi apoyo financiero, mi papel en esta familia, ¿nada de eso importa? Gabriel se encogió de hombros, pareciendo incómodo, pero no conmovido. Mamá, estás haciendo que esto sea más dramático de lo que debe ser. Podemos ayudarte a encontrar un bonito condominio para personas mayores. No necesito un bonito condominio para personas mayores. Espeté. Necesito que mi hijo muestre un poco de cortesía y respeto. Sofía se adelantó, su sonrisa dulce. Elena, creo que estás alterada. Tal vez deberíamos continuar esta conversación en otro momento. Fue entonces cuando realmente supe que no había forma de arreglar esto. El hijo que había criado, el hijo que amaba con todo mi corazón, se había ido. En su lugar había un extraño que me veía como nada más que una obligación, un problema que debía resolverse. He dejado de hacer los pagos automáticos de la hipoteca, dije suavemente. La expresión de Gabriel cambió instantáneamente. ¿Qué? Si quieren vender mi casa, ¿tendrán que pagarla ustedes mismos? Nosotros no podemos hacer eso, intervino Sofía, su voz aguda. ¿Qué pasa con nuestro crédito? ¿Tenemos planes? Sí, dije. Escuché que Bosques del Lago es muy bonito en esta época del año. El rostro de Gabriel se ensombreció. Mamá, esta casa es el regalo de papá para mí, lo sabes. Nunca fue realmente tuya. Esas palabras me golpearon como un golpe físico. Nunca fue realmente tuya. 35 años de mi vida. Despedidos en 5 palabras. Entiendo, dije, mi voz apenas audible. Está bien, entonces supongo que no hay nada más que discutir. Me di la vuelta. Mis piernas temblaban. Cuando llegué a la puerta me detuve, mirando hacia atrás a mi hijo, quien ya no me veía. Tu padre estaría avergonzado de ti, Gabriel. Y por primera vez, yo también. Salí y cerré suavemente la puerta detrás de mí. El aire fresco de la primavera era fresco en mis mejillas calientes mientras caminaba por el camino de entrada, alejándome de la casa que nunca había sido realmente mía. Algo se rompió dentro de mí ese día, pero algo más fuerte fue forjado en su lugar. ¿Qué hiciste?, preguntó Luisa. Su taza de café flotaba entre sus labios. ¿Detuve los pagos?, repetí, todavía conmocionada por mi propia audacia. Les dije que si querían vender la casa, tendrían que pagarla ellos mismos. Luisa colocó su taza con un tank decisivo. Bien por ti. Finalmente, Miguel, quien había insistido en unirse a nosotros después de mi confrontación, parecía menos entusiasmado. Este es un buen primer paso, pero necesitamos protegerte legalmente. Si tu nombre ya no está en la escritura, podrías ser responsable de los pagos atrasados sin ninguna reclamación sobre la propiedad. La adrenalina que me había impulsado a través de la confrontación se estaba desvaneciendo, dejando espacio para que la duda se filtrara. Había cometido un terrible error. No, dijo Luisa con firmeza. Finalmente te defendiste a ti misma. Miguel golpeó su bolígrafo contra su cuaderno. Seamos estratégicos al respecto. Me pondré en contacto con el banco mañana. Explicaré la situación y veré qué opciones tenemos. Mientras tanto, necesitas reunir cualquier evidencia que demuestre que has estado haciendo estos pagos. Asentí, pensando en los meticulosos registros financieros que Ricardo me había enseñado a mantener. Al menos eso lo tenía. ¿Qué pasa con mis cosas, la casa?, pregunté. Luisa enderezó sus hombros. Iré contigo a buscarlas. Si nos dan problemas, todavía recuerdo cómo balancear un bat de béisbol de mis días de liga pequeña. A pesar de todo, me eché a reír. Luisa siempre fue ferozmente protectora. Incluso en la secundaria, cuando se enfrentó a las chicas que se burlaban de mi ropa usada. No sé qué haría sin ustedes dos, dije. Mi voz temblaba. Miguel extendió la mano y apretó la mía. No estás sola en esto, señora Pérez. Nos aseguraremos de que no se aprovechen más de ti. A la mañana siguiente hubo una llamada de Banco Capital. Respondí con aprensión, esperando preguntas sobre el pago atrasado de la hipoteca. Señora Pérez, soy Carlos Fuentes del Departamento de Hipotecas. Recibimos una solicitud para discutir la situación de su propiedad en Avenida de los Cedros. Apreté mi agarre en el teléfono. Sí, eso es correcto.
Entiendo que ha estado pagando por una propiedad que ya no está a su nombre. Nuestros registros muestran pagos consistentes de su cuenta durante los últimos 26 meses. Sí, confirmé, pero he decidido detener esos pagos. Hubo una pausa. Señora Pérez, normalmente no hago esto, pero ¿estaría dispuesta a venir a la sucursal para discutirlo? Podría haber opciones que no haya considerado. Más de esto, pensé. 2 horas después estaba sentada frente a Carlos, un hombre amable de la edad de mi hijo, mientras me explicaba algo llamado gravamen equitativo. Básicamente, al realizar continuamente pagos de hipoteca en una propiedad de la que no se beneficia, es posible que haya establecido un interés en la propiedad, incluso sin estar en la escritura. Un rubor de esperanza latió en mi pecho. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que potencialmente podrías imponer un gravamen sobre la propiedad por la cantidad que has contribuido. No podrían venderla sin resolver ese gravamen. Por primera vez, desde que encontré mis maletas en la banqueta, sentí que un fragmento de control regresaba. Una cosa más, dijo Carlos, su voz bajando ligeramente. Su hijo llamó esta mañana y estaba muy molesto por el pago atrasado. Parece que no entiende cómo funcionan las hipotecas. No me sorprendió. Gabriel siempre había dependido de otros para manejar los aspectos prácticos de la vida. Primero Ricardo y yo, ahora Sofía, y obviamente mi pago mensual. ¿Qué le dijiste? Que un pago atrasado afectaría su puntaje de crédito y podría eventualmente conducir a una ejecución hipotecaria, dijo Carlos. No lo tomó bien. Como si estuviera en clave, mi teléfono vibró con un mensaje de Gabriel. Mamá, necesitamos hablar sobre la hipoteca lo antes posible. Le mostré el mensaje a Carlos. ¿Qué quieres hacer, señora Pérez?, preguntó. Era una pregunta simple, pero nadie me la había hecho en años. ¿Qué quería? No solo con respecto a la casa, sino con respecto a mi vida. Pensé en la confrontación con Gabriel y Sofía, su desestimación casual de mis contribuciones, su suposición de que continuaría financiando sus sueños mientras era relegada al garaje. Quería lo que era legítimamente mío. Quiero lo que es mío, dije, sorprendiéndome a mí misma con mi voz decidida. Carlos asintió, el respeto claramente visible en su rostro. Entonces, hagámoslo realidad. Esa tarde, armada con la información de Carlos y el asesoramiento legal de Miguel, di otro paso inesperado en mi nueva vida. Presenté una solicitud de empleo. El letrero de «Se necesita ayuda» en la ventana de la cafetería El Buen Sabor me llamó la atención mientras regresaba a la casa de Luisa. ¿Quieres ser mesera?, preguntó Luisa. Me reí mientras le contaba. Fui mesera durante toda la universidad, le recordé, y necesito mis propios ingresos, mi propia vida. No puedo esconderme en tu habitación de invitados para siempre. Luisa consideró esto. Bueno, la cafetería El Buen Sabor tiene los mejores churros de la ciudad. 2 días después tuve mi primer turno. Mis pies estaban doloridos y mi espalda palpitaba al final del turno. Pero las propinas en mi bolsillo eran mías, ganadas con mis propias manos. Esa simple satisfacción era algo que no había sentido en años. Cuando regresé a casa de Luisa, exhausta pero extrañamente vigorizada, había 6 llamadas perdidas de Gabriel en mi teléfono. Escuché el primer correo de voz. Mamá, el banco llamó sobre la hipoteca. Mencionaron un gravamen. ¿Qué estás haciendo? Llámame de vuelta de inmediato. Lo borré sin escuchar a los demás. Esta vez Gabriel tendría que esperar a que me conviniera. No, al revés. Luisa me trajo una copa de vino y se sentó junto a mí en el columpio del porche. ¿Cómo se siente?, preguntó suavemente. Consideré la pregunta, observando la puesta de sol pintar el cielo en tonos cálidos de rosa y oro. Se siente como si finalmente me hubiera despertado, dije, como si hubiera estado sonámbula desde que Ricardo falleció. Y ahora eres Elena de nuevo, terminó Luisa por mí. Asentí, levantando mi copa en un brindis. A Elena Pérez. Es bueno finalmente conocerla. Después de 3 semanas trabajando en la cafetería El Buen Sabor, me había establecido en una rutina que me resultaba sorprendentemente cómoda. Mis propinas eran modestas, pero constantes, y el trabajo manual me mantenía ocupada. Lo más importante es que tenía un propósito de nuevo.
un lugar a donde ir, gente que contaba conmigo, una vida que era completamente mía. Por eso la vista de Gabriel parado torpemente en el mostrador me sobresaltó. «Mamá», dijo, su voz más suave de lo que la había escuchado en años. «¿Podemos hablar?». Rosalía, la propietaria, me miró desde detrás del mostrador. «Tómate 15 si lo necesitas, Elena». Asentí y llevé a Gabriel a una cabina de esquina lejos de mis clientes habituales, quienes se habían convertido en algo parecido a amigos. «Te ves diferente», dijo, mirándome. Alicé mi delantal. «Estoy diferente». Gabriel se removió incómodo. «Mamá, sobre la casa, no voy a discutirlo aquí», lo interrumpí. «Si es por eso que viniste, estás perdiendo el tiempo». «Por favor», dijo con un toque de desesperación en su voz. «Sofía y yo estamos en problemas. El banco llamó un débil llamado, y nuestros puntajes de crédito están bajando debido a los pagos atrasados». Observé a mi hijo, su reloj caro, su cabello cuidadosamente peinado. El sutil olor a colonia probablemente costaba más de lo que ganaba en un día en la cafetería. Todo en él exudaba derecho y comodidad, una vida protegida por los sacrificios de otros. «¿Qué quieres de mí, Gabriel?». Se inclinó hacia adelante. «Necesitamos que nos rescates y continúes con los pagos hasta que podamos vender la casa». Su audacia casi me hizo reír a carcajadas. «¿Y qué obtengo a cambio?». «Nos aseguraremos de que estés cuidada», dijo, como si estuviera haciendo un gran favor. «¿Hay una gran comunidad de personas mayores en Rancho Feliz?». «Detente», dije, levantando mi mano. «No me interesa estar cuidada. He estado cuidando de mí misma y de ti durante años». «Sé razonable. No puedes seguir trabajando aquí», señaló alrededor de la cafetería con desprecio. «Tienes casi 60 años». 58, corregí. «¿Y estoy bien?». El rostro de Gabriel se tensó ligeramente. Su máscara de arrepentimiento se deslizó. «Bien, ¿qué quieres?». «Un porcentaje de la venta». Lo estudié. A este extraño que se hacía pasar por mi hijo, dije, «Quiero mi casa de vuelta». Parpadeó. Luego se rió nerviosamente. «Eso es imposible. Ya hemos hecho una oferta para comprar la casa en Bosques del Lago. No es mi problema». La expresión de Gabriel se ensombreció. «Es tu problema si quieres tener una relación con tu nieta, con cualquiera de nosotros». La amenaza colgaba entre nosotros, fea y explícita. Mi propio hijo usaba mi amor por su hija como palanca. «¿Estás amenazando con alejar a Andrea de mí?». Él tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado, pero perseveró. «Solo digo que las familias necesitan apoyarse mutuamente. Sofía y yo tenemos un plan para nuestro futuro y tú te estás interponiendo en el camino». ¿Cómo me estaba interponiendo en el camino? ¿Cuando pagué su universidad o cuando cuidé a Andrea todos los fines de semana para que tú y Sofía pudieran tener tiempo para ustedes mismos? ¿O firmé la casa y continué haciendo los pagos para que pudieran ahorrar dinero para el auto nuevo que compraron el verano pasado? Gabriel se puso rojo. «Eso no es justo». «¿No?». Estuve de acuerdo. «No lo es. Mi descanso está a punto de terminar. Necesito volver al trabajo». Me deslicé fuera de la cabina y me puse mi delantal. «Mamá, por favor». La voz de Gabriel se quebró ligeramente. «Necesitamos esto. La casa en Bosques del Lago es perfecta. No podemos perderla». Por un momento vi al niño pequeño que solía trepar a mi regazo con las rodillas raspadas, esperando que yo mejorara las cosas. Pero ese niño se había ido. En su lugar había un hombre que me veía como nada más que un medio para un fin. «Lo pensaré», dije finalmente. «Pero primero necesito algo por escrito de ti y de Sofía. Reúnete conmigo en la oficina de Miguel Torres mañana a las 2 p.m. El alivio inundó el rostro de Gabriel. «Gracias, mamá. No te arrepentirás». Mientras se alejaba, me pregunté si ya lo había hecho. Al día siguiente llegué temprano a la oficina de Miguel, mi estómago dando vueltas y anudado. Apenas había dormido, repitiendo la decisión que había tomado en medio de la noche. Gabriel y Sofía llegaron puntualmente a las 2 p.m., ambos vestidos como si estuvieran en una reunión de negocios. La sonrisa de Sofía era tensa, pero triunfal mientras se sentaban frente al escritorio de Miguel. «Gracias por venir», Miguel comenzó formalmente.
La señora Pérez ha estado considerando su solicitud con respecto a la propiedad en Avenida de los Cedros. Lo apreciamos, intervino Sofía con fluidez. Estamos seguros de que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Miguel deslizó un documento sobre la mesa. Esto es lo que la señora Pérez propone. Gabriel lo recogió, escaneando el contenido. Su expresión cambió de esperanza a confusión y luego a ira en cuestión de segundos. ¿Qué es esto?, preguntó. Es mi condición para levantar el gravamen, dije con calma. Continuaré pagando la hipoteca, pero la casa se me venderá a mí, no a un extraño. Sofía le arrebató el papel de las manos a Gabriel. Esto es ridículo. ¿Quieres que te vendamos la casa por lo que queda de la hipoteca? Vale al menos 3 veces más. Vale lo que he invertido, respondí. 35 años de pagos, reparaciones y mejoras. El rostro de Gabriel era ahora de un rojo alarmante. No puedes hacer esto. La casa es legalmente nuestra. Con una inclinación lateral, Miguel señaló: este gravamen complica significativamente cualquier posibilidad de venta. Lucharemos contra esto, dijo Sofía, su voz helada. Contrataremos a nuestro propio abogado. Asentí, habiendo anticipado esta respuesta. Pueden intentarlo, pero el proceso legal llevará tiempo, meses, posiblemente años. Sus puntajes de crédito continuarán sufriendo y la casa de sus sueños en Bosques del Lago será comprada por otra persona. Esta verdad se hundió sin rodeos. Gabriel y Sofía se habían sobreextendido, contando con una venta rápida de mi casa para financiar su actualización. «¿Has estado planeando esto desde el principio?», acusó Gabriel. Su voz, poco más que un susurro. Desde el momento en que nos mudaste al garaje. No, dije suavemente. Solo recientemente dejé de permitir que se aprovecharan de mí. Sofía se levantó abruptamente. Necesitamos discutir esto en privado. Mientras salían, Miguel me dio un asentimiento de aprobación. ¿Está haciendo lo correcto, señora Pérez? No estaba tan segura. La mirada de traición en los ojos de Gabriel me perseguía. Me había vuelto tan calculadora y fría como ellos. Antes de que pudiera pensarlo más, la puerta de la oficina se abrió. Gabriel y Sofía regresaron, sus rostros severos pero resignados. «Aceptaremos tu oferta», dijo Gabriel rígidamente, «pero espero que entiendas lo que esto significa para nuestra relación». Miré directamente a los ojos de mi hijo. «Lo hago y espero que algún día entiendas lo que significó que pusieras mis maletas en la banqueta». La primera noche de vuelta en mi casa no pude dormir. Deambulé de una habitación a otra, tocando las paredes familiares, recorriendo el marco de la puerta donde habíamos marcado la altura de Gabriel cada año, de pie en la cocina donde Ricardo y yo habíamos bailado en nuestro 30 aniversario. Habían pasado 3 meses desde la confrontación en la oficina de Miguel, 3 meses de trámites legales, de tensos intercambios con Gabriel y Sofía mientras se mudaban a regañadientes, de reconstruir mi vida poco a poco. La casa era a la vez familiar y extraña. Sofía había pintado algunas de las habitaciones en grises y blancos modernos, eliminando los cálidos amarillos y azules que Ricardo y yo habíamos elegido. La cocina había sido renovada con electrodomésticos elegantes e inanimados, pero debajo de los cambios estéticos, los huesos de la casa seguían allí. El tercer escalón crujiente de las escaleras, la forma en que la luz del sol entraba por la ventana arqueada por la tarde, la ligera inclinación del piso en el pasillo de arriba que Ricardo nunca había podido arreglar. Estaba parada en el dormitorio principal, ahora vacío de muebles, excepto por la cama que había traído de la habitación de invitados de Luisa. Esta habitación donde Ricardo y yo habíamos compartido nuestras vidas, donde había exhalado su último aliento, se sentía de alguna manera sagrada. «Estoy en casa», susurré, como si pudiera oírme. El silencio que respondió no era soledad, sino simplemente paz. Por primera vez en años estaba exactamente donde pertenecía. El timbre sonó a la mañana siguiente cuando estaba desempacando mi modesta colección de platos. Abrí la puerta para encontrar a Luisa parada allí con una olla de caldo y una botella de tequila. «¡Inauguración de la casa!», anunció, pasando junto a mí hacia la cocina, aunque supongo que técnicamente es un regreso a casa. Me reí, siguiéndola. Se siente como ambos, para ser honesta. Luisa colocó sus ofrendas en el mostrador y se volvió para inspeccionar la cocina. «Dios mío, ¿qué le hizo esa mujer a tus hermosos gabinetes de pino?».
Los pintó de gris y reemplazó todas las perillas con algo llamado níquel cepillado. Dije, aparentemente el pino está desactualizado. Luisa resopló. ¿Sabes lo que está desactualizado? Echar a tu suegra a la calle. Ambos nos reímos, aunque el dolor detrás del humor permaneció. ¿Has tenido noticias de ellos?, preguntó Luisa mientras me ayudaba a desempacar. Negué con la cabeza. Desde el cierre, Gabriel había dejado claro que había elegido la casa antes que a ellos. Eso no es lo que pasó y lo sabes, dijo Luisa con firmeza. Elegiste el autorrespeto. Hay una diferencia. No estaba segura de que Gabriel alguna vez lo viera de esa manera, pero había aceptado mi decisión. La alternativa, seguir permitiéndoles usarme mientras me trataban como una ocurrencia tardía, ya no era aceptable. Bien, dijo Luisa, abriendo la botella de tequila. ¡Por nuevos comienzos! Chocamos nuestras copas y sentí una oleada de gratitud por la mujer que siempre había estado allí para mí cuando mi propia familia no lo estaba. Las semanas siguientes trajeron un ritmo constante a mis días. Mañanas en El Buen Sabor, tardes dedicadas a restaurar lentamente la casa en algo parecido a mí de nuevo. No tenía el dinero para reemplazar todos los muebles modernos de Sofía, pero podía agregar toques que traían calidez. Almohadas de colores, fotos familiares reemplazadas en la repisa de la chimenea, los aparejos de pesca de Ricardo colgados con orgullo en la sala de estudio. Una mañana de sábado estaba plantando bulbos de cempasúchil en el jardín delantero cuando un auto familiar entró en el camino de entrada. Mi corazón saltó a mi garganta cuando Gabriel salió, luciendo incómodo. Se paró torpemente en el borde del jardín. Las flores se ven bien, asentí, sin confiar en mi voz. A papá siempre le gustaron los cempasúchiles. Continuó, mirando alrededor del jardín. Recuerdo que los plantaba cada otoño. Me quité la suciedad de las manos. ¿Qué te trae por aquí, Gabriel? Se movió incómodo. Nosotros, no pudimos comprar la casa en Bosques del Lago. No me sorprendió. Presumiblemente su crédito se había dañado demasiado por los pagos atrasados de la hipoteca. Lo siento, dije, queriendo decir a pesar de todo. Gabriel miró sus zapatos, sus caros mocasines ahora cubiertos de polvo del jardín. Encontramos un condominio en su lugar. Es pequeño, pero supongo que nos ha enseñado algunas perspectivas. Esperé, sintiendo que había más. Sofía está embarazada de nuevo, dijo finalmente. Los gemelos nacerán en enero. Felicitaciones, dije suavemente, preguntándome si esta noticia estaba destinada a lastimarme, a recordarme lo que me perdería. Gabriel me miró a los ojos por primera vez. Andrea pregunta por ti. No entiende por qué ya no vamos a visitarte. Un dolor agudo y dulce atravesó mi corazón. Extrañaba terriblemente a mi nieta. Ella siempre es bienvenida aquí, dije. Tú también. Gabriela asintió, luego dudó. Mamá, he estado pensando en todo lo que pasó. Contuve la respiración sin atreverme a esperar una verdadera comprensión. No digo que hayamos manejado las cosas bien, continuó, eligiendo sus palabras con cuidado, pero elegiste la casa antes que a la familia. No sé perdonar eso. Mi esperanza momentánea se desvaneció. Todavía no lo entendía. No elegí la casa, Gabriel, dije suavemente. Elegí no ser borrada. Hay una diferencia. Frunció el ceño, obviamente sin estar de acuerdo. De todos modos, pensé que deberías saber sobre los bebés y tal vez Andrea pueda venir a visitarte. A veces sí está bien. No era una disculpa, ni siquiera cerca, pero era una pequeña apertura, una pequeña grieta en el muro entre nosotros. Me gustaría eso, dije. Después de que Gabriel se fue, me senté en el columpio del porche, procesando el encuentro. Mi relación con mi hijo estaba dañada, tal vez irreparablemente. Todavía no podía ver cuán profundamente me había lastimado, cuán fundamentalmente había traicionado mi confianza, pero hoy había venido. Había extendido la mano, aunque no lo suficiente. Era un comienzo, no un final. Esa noche, Luisa y su esposo Jiménez vinieron junto con Rosalía de la cafetería y Miguel con su esposa. Nos sentamos en mi patio trasero, el mismo patio donde había dado la fiesta de graduación de Gabriel, donde Ricardo y yo habíamos celebrado aniversarios, donde la vida se había desarrollado en toda su gloriosa confusión.
Mientras el crepúsculo nos envolvía, la conversación fluyó libremente. Entre aquellos que se habían convertido en mi familia elegida, sentí una profunda sensación de paz inundarme. «Un brindis», declaró Luisa, levantando su copa. «Por Elena Pérez, quien nos recuerda a todos que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida». Todos chocaron sus copas, sonriendo cálidamente hacia mí. Más tarde, mientras las estrellas salían en el cielo azul de verano, me senté sola en el porche, escuchando los crujidos y las dimensiones familiares de la casa. Pensé en Ricardo, en la vida que habíamos construido, en el hijo que habíamos criado que se había extraviado. Pensé en la mujer en la que me había convertido en los últimos meses, más fuerte, más decidida, no dispuesta a ser disminuida por la conveniencia de nadie. La casa era más que paredes y un techo a mi alrededor. Era un testimonio de la supervivencia, de la resiliencia, del poder silencioso e imparable de una mujer que finalmente había aprendido a ponerse a sí misma en primer lugar. Había llegado a casa, no solo a esta casa, sino a mi propia vida. Por primera vez en años, esa vida se extendía ante mí, llena de posibilidades completamente mías. Soy Elena Pérez, y si estás leyendo esto, espero que te detengas por un momento. No para sentir lástima por mí, sino para mirar tu propia vida, donde tal vez también estés siendo empujado a un rincón silenciosamente y sin ser notado. Mi historia no es solo la historia de una mujer abandonada por sus hijos o un hogar robado. Es una historia de despertar, de reclamar un lugar merecido en una vida que alguna vez se pensó que te había quitado la voz. Solía ser sumisa, solía guardar silencio para mantener la paz. Solía tener miedo de que si hablaba, la familia se rompería. Pero cuando vi mis maletas en la banqueta, con la nota que decía que si quería quedarme fuera al garaje, supe que si no me levantaba desaparecería por completo. Poco a poco, día tras día, no morir en el sentido físico, sino desaparecer de lo que una vez fui, y así elegí no seguir siendo considerada una persona invisible. Ya no soy la madre de Gabriel, ya no soy la esposa de Ricardo, no soy la que mantiene la casa, la que cocina, la que cuida a los nietos. Soy Elena, tengo un nombre, una vida, un corazón que ama y duele, y merezco un lugar en este mundo que ayudé a construir. Si alguna vez te has sentido como yo, si alguna vez te has alejado, si alguna vez te has callado cuando te faltaron el respeto, espero que entiendas una cosa. El sacrificio es noble, pero nunca debe ser un camino para que otros te pisoteen. El amor no puede existir si se alimenta de una sumisión unilateral. Y la familia, si no hay respeto, es solo una relación de sangre, no un hogar. Cuento esta historia no para que me feliciten por ser fuerte o decidida, sino para recordarte, tú también puedes hacer lo mismo que yo. No importa quién seas, qué edad tengas, qué género tengas, ya sea que vivas en una casa de 4 pisos o en una mansión, tienes derecho a decir, merezco algo mejor que esto. Nadie tiene derecho a ponerte en el garaje de la vida, en silencio, escondido, solo porque has amado demasiado. Y también quiero preguntarte, si fueras tú, ¿qué harías cuando llegaras a casa y vieras tus maletas en la banqueta? ¿Alguna vez te han sacado del papel que te pertenecía? ¿Alguna vez te han dejado de lado en nombre de la familia? Si quieres contar tu historia, escucharé. Te ayudaré a convertirla en una historia para que no sea solo un dolor silencioso, sino una voz que resuena. Dime, ¿desde dónde estás leyendo esta historia? Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey o un pequeño pueblo anónimo. Porque quiero que mi viaje no se detenga en Avenida de los Cedros. Quiero que esta historia llegue a aquellos que alguna vez inclinaron la cabeza, alguna vez se resignaron, alguna vez pensaron que no les quedaba nada que guardar. Soy Elena Pérez. Una vez me empujaron al borde y he vuelto al centro de mi vida. No porque no tenga miedo, sino porque sé, si no reclamo mi autoestima, no tendré nada que transmitir a mi nieta, excepto una lección sobre el silencio. Si estás listo, seré quien escriba el primer capítulo de tu nueva historia. Y si no estás listo, guarda estas líneas hasta el día en que te mires al espejo y te preguntes, ¿cuándo podré vivir como yo misma? Entonces recuerda, yo me levanté y tú también puedes.